¿Y Natalie se conecta ahí mismo o qué? Ya la voy a invitar. So, hola, buenos días. Estamos esperando que Natalie se conecte. Listo, ¿Ya está? se acaba de conectar. Natalie, ya te acabamos de invitar. Hola, buenos días. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos, Andrea? ¿Y tú? Súper, aquí Bueno, iniciando con un cafecito de la les voy mañana. a pasar a Julio, que estaba Gracias. configurando acá el celular. Listo. Hola Natalie, ¿cómo estás? Bien, Julio, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de tener este espacio contigo. Gracias. De igual manera. Bueno, Julio, pues aprovechando que estamos aquí, hoy es jueves 11 de la mañana, ¿cómo amanece Melbourne? Melbourne va a ser con un día soleado, muy bonito. Va a ser 32 grados, Uf, no es usual acá en Melbourne, pero como siempre empieza la temperatura fría en la mañana y va creciendo a medida que va pasando el día. Pero esperamos un día muy agradable, está soleado. oye, qué bien, acá también. Estuvimos en lluvias estos días, pero hoy amaneció soleado. Vamos a tener temperaturas de 27. No, acá vamos a estar hasta los 30, pero está muy lindo el clima también. Excelente, muy bien. Bueno, Julio, quería preguntarte, antes de preguntarte, quiero presentarme para las personas que nos están viendo, tanto de los seguidores de EM Group como de ASI English College. ASI English College es un instituto de inglés ubicado en Sydney, en el corazón de Sydney. Estamos en Centra, que es, perdóname, en Tanjo, que es una de las estaciones de trenes, pues que es más central en la ciudad de Sydney. Tenemos todos los niveles de inglés general desde las personas que nunca han tomado un curso de inglés hasta los que ya han tomado curso de inglés para tener preparación de IELTS, de inglés con propósitos académicos también. Y bueno, es una empresa, es un college que tiene más o menos entre 7, 8 años funcionando ya. Y ayer, por cierto, ayer tuvimos nuevamente la parte de los niveles, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo me presento también. Mi nombre es Julio Quintero, yo soy agente registrado para efectos migratorios en Australia, director de una compañía que se llama Educational Migration Group. Llevamos en el mercado 17 años. Estamos trabajando con ASLI de manera muy cercana, por eso aceptamos la invitación de ellos para el día de hoy. Y lo que queremos, y en eso estamos identificados, es hacer las cosas bien, estar bien informados para poder tener más posibilidades de que nos aprueben las visas de nuestros estudiantes, especialmente en su primera etapa, que son los cursos de inglés. Correcto, gracias, así es. Y entonces la pregunta del día, ¿sí siguen aprobando visas en Australia? Sí, esa pregunta tiene varios contextos y es importante analizarlos. No es una respuesta simple porque definitivamente los temas migratorios se tienen que mirar de manera individual, no de manera general. La posibilidad de aceptación o aprobación de una visa es directamente proporcional al cumplimiento de los requisitos básicos de la misma. Y esto tiene diferentes aspectos a cumplir, como por ejemplo el país de origen de la persona. Entonces, dependiendo del país donde venga, existen unos más o menos requisitos, dependiendo la situación personal de cada uno, cuál ha sido sus antecedentes frente a los procesos migratorios en otros países, por ejemplo. Adicional a eso, ¿qué pretende hacer en Australia con sus estudios? ¿Para qué le va a servir el curso? Adicional también tiene que demostrar que lo que hace es progresivo frente a lo que ha hecho antes, qué razones tiene para regresar a su país de origen, qué lo ata a su país para regresar y qué tiene en su futuro programado. Todo eso se manifiesta en una carta de intención que se llama ahora Genuine Students, donde la persona puede manifestar todos esos aspectos y desde luego pues adicionales las pruebas correspondientes para demostrar lo que está diciendo. Es muy importante
tener en cuenta esto antes de hacer una solicitud de visa. Es muy importante la interacción que puedan tener con la agencia de educación, como en el caso de nosotros, para que sean guiados de manera adecuada. El sitio donde van a hacer el curso es definitivamente muy importante, en este caso como Ashley College, donde van a encontrar realmente pues el cumplimiento de ese requisito que están diciendo en la solicitud de la visa, en el caso específico del nivel de inglés. Eso es, digamos, los requisitos. Entonces, si las circunstancias personales y el cumplimiento de los requisitos se dan, hay una posibilidad muy alta de éxito en la aplicación de la visa. No necesariamente, y en esto tengo que ser muy claro, no necesariamente tener todos los requisitos quiere decir que se la van a aprobar. ¿A qué me refiero con esto? A que depende del case officer que el Departamento de Migración en Australia asigne al caso y el análisis que haga de las pruebas que estén aportadas, para que esa persona, visto todo de manera integral, decida, ok, esta persona sí va realmente a ser un estudiante genuino en Australia, o definitivamente tengo dudas y por esa razón no se las apruebo. Bien, eso es bien importante. Entonces, todos en este esquema hacemos lo mejor que podemos para que haya éxito en la solicitud de la visa. Por eso es muy importante el análisis inicial antes de hacer la solicitud, para que el caso tenga la mayor posibilidad de éxito. Pero no necesariamente, y nadie lo puede hacer porque es contra la ley, garantizar que le van a aprobar una visa. Es correcto, sí. Sí, Entonces, muchas gracias por esas muy buenas explicaciones que nos das de lo que es un estudiante genuino. Volviendo ahí un poco el tema, entonces, Australia sigue siendo un lugar donde muchos estudiantes internacionales quieren llegar, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudiantes es lo que más vemos en estas aplicaciones de visas, Julio? Listo. Sí, definitivamente Australia es un destino muy atractivo para desarrollar estudios, específicamente por la facilidad que tiene o la oportunidad que otorga de trabajar simultáneamente durante los estudios. En el mercado internacional, en el contexto del mercado internacional, no muchos países ofrecen esta posibilidad. Entonces, esto es una manera, es el atractivo mayor que ofrece Australia, además de toda su infraestructura educativa, su nivel de educación y todas las facilidades que ofrece el país como tal para hacerlo. Por eso es tan atractivo y por eso hay tantos estudiantes internacionales en Australia. En este momento son más de 500,000. Eso ha variado un poco en los últimos años, pero lo que quiere Australia definitivamente es que la persona que venga a estudiar lo haga por una razón genuina. El énfasis es ese. Y el éxito de cada uno es lograr el objetivo de esa visa. ¿A qué me refiero con esto? Lo que el gobierno de Australia no quiere es que se use la visa de estudiante con otros propósitos. Es decir, que yo voy a Australia solamente a trabajar y la parte de estudio no es la prioridad para mí. La visa tiene un propósito específico que es permitir, es un permiso para que la persona venga a desarrollar un curso. Y como privilegio, el gobierno le otorga la posibilidad de trabajar un número de horas a la semana. Entonces, si alguien viene a hacer eso como objetivo, fabuloso, Australia es el mejor destino. Este país ofrece muchas cosas para conocer, aprender, y la experiencia definitivamente siempre ha sido, en todos los que yo conozco durante todos estos años, ha sido positiva desde ese punto de vista, siempre y cuando, como todo, se haga lo que se tiene que hacer. Si vienes a estudiar, pues hay que estudiar. Hay que ir a la escuela, hay que cumplir con los cursos, hacer las tareas y todo lo que eso implica. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Australia tiene cosas muy interesantes con respecto a otros países, ¿no? Incluso creo que también es un punto muy a favor que podamos viajar en pareja, como en mi caso, que también vine en pareja o con Así mi es. hijo. Sí. Las visas en Australia, las visas de estudiante específicamente, dan la posibilidad de incluir a los dependientes. Entonces, ¿qué se considera dependiente? Dependiente es la pareja normalmente y los hijos menores de 18 años. Cuando hay hijos, y los hijos pueden ser los hijos mutuos o los hijos, si tienen una relación previa, también pueden ser incluidos, porque eso forma el núcleo familiar. Importante a considerar al incluir los hijos, si son menores de 5 o 6 años, pues no hay necesidad de inscribirlos en un colegio, pero si son mayores de 5 o 6 años, dependiendo la fecha del cumpleaños, más que todo, entonces están en la obligación de estudiar también. Pero sí, se pueden
incluir a la familia dentro de lo que se considera familia. Para este caso específico, es una de las preguntas más frecuentes que existen. Es que mi familia es mi tía porque ella toda la vida ha estado conmigo, vive en mi misma casa, etcétera. Sí. Para efectos de la visa no se puede considerar familia, sencillamente los dependientes que son la pareja y los hijos. Pero Muchas sí. gracias. Mm, Sí, es correcto. Bueno, acá en Sydney, como lo mencionábamos, pues bueno, bueno, no, en Sydney, en Australia, venimos a estudiar inglés. La mayoría de los estudiantes internacionales vienen a estudiar inglés, pero también existen otros cursos, sí. ¿verdad? Pues hablemos un poquito de esos dos tipos de opciones que hay para estudiar en Australia. Sí, hay el Australian Qualification Framework, se llama, o sea, la estructura de educación en Australia tiene tres diferentes niveles principales. El primero son lo que se consideran cursos no formales o, en el caso de nosotros específico, élicos, que son los cursos de inglés. ¿Por qué no se consideran formales? Porque no generan una calificación formal reconocida dentro del esquema de educación. Eh, el segundo nivel son los cursos vocacionales o cursos BED o cursos técnicos que tienen toda una infraestructura aquí en Australia. Es muy importante esta actividad. El objetivo de esta educación es que cuando tú entras a estudiar salgas sabiendo hacer algo, o sea, un oficio, como por ejemplo carpintero, plomero, soldador, etcétera. Entonces tú haces eso, normalmente la duración son 2 años, existen en el esquema varios niveles, entonces está el certificado 3, 4, el diploma, el Advanced Diploma, y hay un curso que hace la transición al nivel superior, que es los cursos universitarios o Higher Education, que se llama Associate Degree. La Associate Degree es como el curso puente. Entonces, luego de este nivel de cursos técnicos existe el curso el nivel de Higher Education, que son los cursos universitarios. Los cursos universitarios tienen varios niveles a su vez. Entonces está el fundamental, que es el Bachelor Degree o el título universitario inicial. Luego viene en las especializaciones, que se llaman Graduate Certificate, si dura un semestre, Graduate Diploma, si dura 2 semestres la especialización. Luego viene el Master Degree. Master Degree es 2 años o año y medio, dependiendo la especialidad, y a su vez hay Master by Research, o sea, personas que se especializan en investigación, y luego viene el doctorado. Bueno, y para los que les gusta mucho estudiar el postdoctorado, como la cima de la cadena de educación. Entonces, Australia ofrece todos esos niveles. Definitivamente, pues la base fundamental de todo eso, y valga la invitación, diría yo, a todo el mundo, es no menospreciar sus cursos de inglés. El paso, o sea, el curso de inglés es la base fundamental de todo. Entonces, si hay una buena preparación con el tema del idioma previo a venir a Australia, mucho mejor, porque esto permite que cuando estudien acá tengan más beneficio o reciban más del curso que están haciendo acá. Hacer los diferentes niveles hasta llegar al nivel avanzado, donde la persona ya se sienta que realmente tiene una familiaridad con el idioma que le permite comunicarse de una manera normal, diríamos, en términos de que si es un profesional puede trabajar con su nuevo idioma, y luego sí puede desarrollar esos otros cursos. El error más común es inicialmente hacer un curso de inglés cuando ya se sienten un poquito cómodos, no del todo, sino se defienden, vamos a decir, llegan al nivel de aprender a defenderse, entonces pasan a otros cursos que más adelante, cuando deciden hacer otro proceso de visa que les requiera una prueba de inglés, pues no la obtienen. Entonces, mucho énfasis en eso. Muchas gracias por eso, Julio, porque, pues bueno, yo soy en este caso, la coordinadora académica de Ashley College y es con lo que me enfrento todos los días, ¿no? Los estudiantes, cuando ya se sienten un poquito más capaces, antes de estar totalmente listos, pues toman la decisión de tal vez querer ir por otro curso aún sin inglés y eso nos ocasiona que el proceso no sea tan efectivo al final. Entonces, Correcto. súper importante eso último porque a los estudiantes internacionales la mejor herramienta que podemos tener es el inglés, con un examen internacional como IELTS, como PTE, es la Correcto. mejor, o un certificado de Advanced. Correcto. Entonces sí, como ya cuando se sientan capaces, lo que yo súper recomiendo es, ese es el momento para meterle la ficha total, o sea, ya es lo último que uno le debería de verdad poner toda la energía para
ser capaces de comunicarse efectivamente en inglés, no solamente defenderse, sino efectivamente en el contexto correcto, con el vocabulario que es, y para demostrar el tipo de profesional que somos. Correcto. Hay una gran diferencia en ese punto que tú mencionas sobre aprender a defenderse y tener un buen nivel de inglés para efectos de una siguiente etapa, porque normalmente lo que se hace es menospreciar, valga el término, menospreciar qué va a pasar después. Porque cuando tú estás en Australia o cuando la persona empieza con un nivel de inglés, tiene diferentes opciones. Una es continuar su educación con los cursos que acabamos de mencionar, los cursos técnicos o los cursos universitarios o un curso de posgrado, por ejemplo. O hay personas que a través de la posibilidad de trabajar adquieren la posibilidad de tener una visa de patrocinio o una visa de sponsor que se llama acá. Entonces, para eso necesitan una prueba de inglés, pero más que la prueba de inglés como requisito, necesitan poder trabajar con el idioma. Hay otro tipo de visas también que se presentan, como es el programa de Skill Migrants, que es un programa de migración calificada, donde la persona a través de un sistema de puntos puede adquirir una invitación de Australia para una de las 3 diferentes visas que ofrece este programa. Entonces, para poder accesar a este programa, es más importante todavía el nivel de inglés, porque entre más inglés tenga la persona o tenga un mejor resultado en las pruebas que hay disponibles para esto, tiene más posibilidades de reclamar puntos. Entonces, normalmente, y la historia es esa, cuando empiezan con su curso de inglés, les gusta el país, se sienten cómodos, siguen estudiando y después contemplan la posibilidad de un proceso de residencia permanente, bien sea a través de un sponsor, a través del programa Skill Migrants, a través de una visa de familia, etc. Entonces, la invitación nuevamente para hacerle más énfasis todavía es no se les olvide a todos los que nos están escuchando, pues que necesitan el inglés para ese futuro que quieren en Australia, si lo deciden de esa manera, o si regresan a su país, pues que realmente eso que hicieron acá aporte para esos planes futuros que tienen al regresar. Muchas gracias, Julio. Así es. Muchas gracias. Bueno, y por último, quiero preguntarte, antes de ir a responder las preguntas, porque nos están haciendo preguntas muy valiosas que ahora Vale. vamos a responder. Cuéntanos tú, así como con todos estos años de experiencia que tiene EM Group y todos los casos que han hecho, yo misma vine con EM Group a Australia, ¿cuáles serían esos tips para tener una visa aprobada de estudiante? Bien, fundamentalmente es tener claro cuál es el objetivo de venir a estudiar a Australia y poderlo sustentar. Ese es el primer aspecto que se debe tener en cuenta. Es decir, si yo digo, yo soy ingeniero en Colombia y quiero aprender inglés porque aquí todo el mundo necesita inglés, no es una sustentación válida para que un gobierno como el de Australia diga, sí, yo le creo que usted quiere estudiar inglés por esa razón. Porque eso es como el sentido común. Tienen que ser más específicos, es decir, yo tengo estas oportunidades laborales en Colombia, con esta compañía multinacional, con esta otra, con casos específicos que muestren que realmente el aprendizaje del idioma va a ser un beneficio en el desarrollo profesional de esa persona, para el ejemplo que estamos manejando. Luego, debe ser progresivo. ¿Qué es la progresión en una visa de estudiante? Es demostrar que la base que tiene la persona al momento de empezar y lo que va a obtener después le permite progresar de manera profesional. Bien, entonces debe existir la mención de un plan. Ok, yo voy a hacer esto o voy a posteriormente hacer una maestría en ingeniería, entonces necesito el idioma porque la quiero hacer en estos países. Luego tienen que sustentar también por qué no lo hace en su país. Bien, ese aspecto normalmente mucha gente se le olvida. Entonces, yo quiero estudiar en Australia por estas razones. No lo hago en mi país porque en Australia encuentro esto que no lo encuentro en mi país. Entonces, es muy importante tener esa diferenciación. Luego, voy a ir a esta institución como Ashley College. ¿Por qué quieres ir a esa institución? ¿Por qué la seleccionaste? Entonces, están los aspectos, porque tienen inglés con propósitos académicos, para el mismo ejemplo. Y yo voy a hacer un posgrado posteriormente, entonces, pues voy a adquirir el inglés que necesito para ingresar al posgrado. Bien. Y la institución tiene esta aceptación en el mercado, y me la recomendaron, y etcétera. Tienes que sustentar por qué es tu decisión. Lo otro es que, ¿qué vas a hacer después de estudiar en Australia? Entonces, no, mi futuro, entonces, al regresar a Colombia, poniendo como ejemplo el destino de Colombia, cuando voy a regresar a mi país, voy a hacer este trabajo y posteriormente voy a hacer, entonces, ¿cómo voy a yo a progresar profesionalmente? Entonces, el nivel de ingreso que tengo ahora es este, pero si yo acceso a estos nuevos trabajos, voy a tener un mejor ingreso.
Entonces, eso genera un beneficio. Ahora, el otro aspecto es las razones para regresar. ¿Qué razones tiene usted para regresar? Entonces, tiene que mencionarlas. ¿Cuáles son las razones para regresar a un país? Normalmente son familiares o financieras. Entonces, hay aspectos que se tienen que mencionar. Entonces, ¿cómo es el núcleo familiar? ¿Por qué es importante este núcleo familiar para la persona? Y en los aspectos financieros, entonces, si tiene patrimonio, si tiene inversiones, tiene ese tipo de cosas que dicen, yo voy a regresar a mi país. ¿Bien? Eso hay que mencionarlo bien. Entonces, los tips son, primero yo diría ser honestos. Este es un proceso donde tenemos que decir lo que es, sustentarlo de la manera adecuada. Entonces, ahí viene la interacción de la agencia, que es muy valiosa para guiarlos de manera adecuada, cómo se deben desarrollar las cosas sin necesidad de decir lo que no es cierto. Entonces, valga la oportunidad para llamar a todos la atención en términos de que esto no es que yo digo mentiras para lograr algo, sino si yo digo las cosas como son, un gobierno me va a abrir las puertas para que yo pueda desarrollar un proyecto que yo tengo. Entonces, un tip muy grande es decir las cosas como son. Bien, y por último, diría yo que integralmente cuando se lea esa carta de intención, la persona que la lea diga, ok, esta persona sí realmente tiene una intención de ir a un país a hacer algo porque sustenta cómo eso que va a hacer lo va a beneficiar, qué razones tiene para regresar, por qué seleccionó ese país donde quiere ir, por qué seleccionó la institución donde quiere ir, etc. Entonces, cualquier persona que lo lea, que es el case officer del Departamento de Migración, cuando lo lea va a entender que realmente es una historia cierta y que realmente sí lo que va a hacer tiene la posibilidad de creerle y aprobarle la solicitud de la visa. Ese es el tip más grande, o sea, hacer las cosas como son, de la manera adecuada. Este es un gran país, Australia es un país que le abre las puertas literalmente a todo el que tenga una buena intención de hacerlo. Definitivamente pues ofrece las posibilidades de tener una experiencia inolvidable para todos los que hemos tenido la fortuna de estar acá. Así es. Muchas gracias y muchas gracias por esos tips porque creo que hacen totalmente la diferencia en la aplicación de una visa, ¿no? Todo esto, Sí. esa guía, ese asesoramiento que nos da la agencia con la que nos venimos, pues es muy valioso, es muy importante, es conocimiento y hace totalmente pues posible que al final vengamos a hacer nuestro sueño de estar estudiando en Por Australia. último, hay un aspecto muy importante que tal vez se me pasó a mencionar, es el aspecto financiero. El aspecto financiero es muy importante en una solicitud de visa de estudiante, porque los estudiantes tienen que demostrar que tienen los recursos para mantenerse en Australia. Y adicional a eso, pues hay que hacer una serie de pagos. Hay que pagar los fees o los valores del curso donde van a estudiar. Tienen que pagar un seguro que el seguro médico que les va a cubrir su estadía en Australia, que el gobierno recomienda. Y tienen que también pagar el valor de la solicitud de visa. Entonces, todos esos aspectos financieros son muy importantes, entonces hay que ser realista con que se cuenta con los fondos. Los fondos no necesariamente deben estar disponibles inmediatamente. Nosotros sabemos que cuando realizamos un proyecto, siempre, si no tenemos todos los recursos, hay opciones de obtención de recursos como créditos estudiantiles o el apoyo de la familia o la combinación de varios aspectos. Yo tengo unos ahorros, mi familia me apoya y tengo un crédito. ¿Sí? Entonces hay que ser conscientes con eso, porque es un aspecto muy importante en el proceso de la solicitud de visa. Muchas gracias, Julio. Bueno, am, esto me parece que ha sido muy bueno, pero algunos estudiantes tienen unas preguntas, me parece muy Right. valioso que tomemos el tiempo de ir y responderles. Empecemos Bien. vamos a mirar, la primera pregunta que nos hicieron hoy dice, para Snyder, una pregunta, si ya aplicaron hace 3 meses, ¿rige la norma nueva o las antiguas? Bien, hay una aclaración primero, antes de contestar las preguntas, estas respuestas y esta información es general. Es mi responsabilidad como agente de migración aclararles que mis respuestas son generales, no particulares. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Si alguien necesita algo puntual, un análisis específico de su situación para efectos de tomar una decisión, tiene que hacerse una asesoría individual. Entonces, estas son respuestas generales basadas en información general, sin profundizar, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, para contestar la pregunta, cuando las visas se solicitan, la norma que rige es
al momento de la solicitud. Entonces, las visas tienen dos momentos en el tiempo. Los requisitos al momento de pedirse la visa, que este sería la respuesta para la persona que está preguntando. Entonces, si tú entraste con una solicitud de visa con unas condiciones y unos requisitos, eso es lo que rige para tu solicitud de visa. Así, posteriormente, el gobierno de Australia haga cambios a los requisitos. Y el segundo momento del tiempo de la solicitud de visa es al momento de la decisión. Entonces, ¿qué rige el momento de la decisión o qué aspectos se evalúan? El aspecto médico, entonces por eso los exámenes médicos se hacen posteriores a la solicitud de visa. Y el aspecto que se llama aquí de buen carácter, es decir, los certificados de policía. Entonces tienen que estar vigentes al momento de la decisión. Por eso en muchos casos cuando se pide la visa se adjunta el certificado de policía, pero si ha pasado mucho tiempo al momento de la decisión pueden volverlo a solicitar. Pero la respuesta es, no hay que preocuparse si se cumplieron los requisitos al momento de la solicitud, eso es lo que rige. En el momento de la solicitud. El momento de Muchas la solicitud. gracias. Tenemos otra, entonces tenemos a Nafer. Buenas, soy colombiano y veo que ya nos piden solvencia económica y un examen de inglés. ¿Qué tan cierto es? Es cierto, el gobierno de Australia tiene un criterio de riesgo con los países. Ese criterio de riesgo se revisa cada 6 meses normalmente. Y la razón de este criterio de riesgo es garantizar que el comportamiento de las personas del país de origen que se le otorga el nivel de riesgo sea el adecuado frente al sistema de migración para la aprobación de las visas. Entonces, ¿qué aspectos se tienen en cuenta? ¿Qué ha pasado con las personas que han venido de ese país en los últimos 6 meses? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas visas les han negado? ¿Qué ha pasado con los que les dieron la visa y qué han hecho posteriormente? ¿Sí? Como por ejemplo, se han quedado de manera ilegal, han dejado vencer la visa, entonces eso afecta el resto de personas que van a venir después. Y por último, la situación del país como tal. Sí, si hay una situación de conflicto interno, cosas así, pues obviamente eso genera un nivel de riesgo más alto porque las personas van a querer salir no con el propósito de estudiar, sino con cualquier otro propósito. Entonces, para el caso específico de Colombia, el día de ayer, el gobierno publicó o implementó más bien el nuevo nivel que le asignaron a Colombia, que es el nivel 3 de riesgo, que es el máximo. Y eso debe estar basado en todo lo que pasó en los últimos 6 meses. ¿Qué quiere decir eso frente a los procesos de visa? Pues que, digamos que para las personas que están fuera de Australia sigue siendo lo mismo. Los colombianos tienen que demostrar que tienen fondos para mantenerse en sus cuentas bancarias y dependiendo de lo que vayan a hacer, requieren inglés o no. Entonces, si van a estudiar un curso de inglés, pues no necesitan demostrar que tienen inglés para hacer una visa, para venir a aprender el idioma. Pero si van a hacer otro curso diferente, como los que explicamos, los cursos técnicos o vocacionales o los cursos universitarios, sí tienen que tener una prueba de inglés. Entonces, dependiendo qué es lo que vayan a hacer, pues ahí las pruebas aceptadas son el IELTS test, el Pearson PTE, o está la prueba TOEFL IBT o la prueba Cambridge. Son las 4 que el gobierno acepta. Entonces, cuando empiece su proceso, antes de empezar su proceso en esa asesoría inicial donde se determina cuáles son los requisitos para la visa, desde luego, en el caso de nosotros, vamos a indicar cuánto dinero tienen que demostrar y si necesitan ese nivel de inglés y si lo necesitan, cuánto es para el curso que desean hacer. Oye, qué buen tip. No sabía entonces que ahora nos van a pedir a los colombianos examen de inglés para entrar a los cursos técnicos. Correcto. No solamente el certificado de college, No. sino que un curso de un examen de inglés. Esto, Julio, se relaciona con lo que justo tú acabas de mencionar, en donde infortunadamente algunos estudiantes venían y no se interesaban por el inglés. Y entonces querían saltarse los procesos e ir a algunos cursos técnicos sin de realmente estar preparados, ¿no? Entonces ahora definitivamente no se puede porque no hay forma de pasar un examen de inglés sin realmente estar preparado en el idioma. Sí. Es muy importante establecer que la única diferencia de este cambio para las personas de Colombia está en las personas que están dentro de Australia y van a renovar su visa con otro curso. Así es. Porque desde el año pasado, desde julio del año pasado, el gobierno de Australia decidió a las personas que están fuera, que van a venir por primera vez, solicitarle la demostración de los fondos. Y el cambio grande, digámoslo, es que necesitan la prueba de inglés.
Entonces, si volvemos al punto inicial, cuando empezamos esta conversación, que hacíamos énfasis de la importancia del nivel de inglés, De inglés. ahí es donde se refleja. Entonces, si alguien vino a estudiar inglés, no se preparó adecuadamente, ahora si quiere, tiene proyecto de hacer, por ejemplo, su maestría, ya no es solo con la universidad donde va a estudiar que demostrar la prueba en el nivel de inglés, sino para la visa. Ese es el gran cambio. Entonces, preparar la prueba. Entonces, recomendación 1A, preparen su prueba, porque el hecho de que tenga el idioma no quiere decir que va a pasar la prueba. Las pruebas son como tal pruebas, entonces tienen unas técnicas, son diferentes todas. Entonces, conocer la prueba, prepararla y presentarla. Es un requisito adicional que a raíz de este nivel de incremento del nivel de riesgo para el caso específico de Colombia, tiene que atenderse como requisito. Muchas gracias, Julio. Bueno, seguimos aquí con Julián Rojas. Tiene otra pregunta. ¿Cuántas veces se puede extender una visa con cursos de inglés? Ok, dos aspectos a esa pregunta. El primero, en la legislación no establece el límite de duración para hacer cursos de inglés. Bueno, no existe una limitación que la legislación diga, usted no puede estudiar sino máximo 2 años. No, eso no existe. Dice, el inglés no tiene límite. Usted puede estudiar todo lo que quiera. Ese es el primer aspecto. El segundo es, tiene que ser progresivo para la aprobación de las visas. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay diferentes niveles. De pronto tú nos cuentas un poquito más de los niveles ahorita para que la gente entienda cómo funciona. Entonces, hay diferentes niveles de inglés. Entonces, si ya hiciste un nivel, pasas al siguiente nivel y vas progresando. Volvemos al aspecto progresivo para la aprobación de la visa. Entonces, si demuestra eso, el nivel de aprendizaje es diferente para todas las personas. Entonces, hay personas que en un año ya tienen un buen nivel porque tenían bases. Hay personas que pueden pasar 3 años y todavía no llegan a un nivel avanzado. Pero entonces, la respuesta es, dependiendo del nivel que tenga la persona y que demuestre que sea progresivo, literalmente la legislación no establece límite. Pero sí hay que ocuparse mucho de demostrar que ha sido progresivo. Entonces, si yo voy a renovar la visa, estaba en un nivel inicial y voy a seguir al siguiente nivel, entonces tengo que demostrar que ya acabé el nivel inicial y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que llegue al nivel máximo que existe. Gracias, Julio. Sí, justamente en eso sí puedo apoyar un poco. Bueno, los niveles que existen son beginner, cuando no sabes nada de inglés, nunca has tenido base. Luego vamos a elementary, que Ajá, la mayoría de las personas de Sudamérica llegan a elementary porque ellos se saben los colores, de pronto los números, cositas que uno ya ha visto de pronto en el colegio. sí, Ese es elementary. Luego tenemos preintermedio. En ese preintermedio, pues ya se nota que puedes entender todo lo que te dice, pero aún no podemos comunicarnos, hablar. Entonces, bueno, eso lo vamos haciendo en ese nivel de preintermedio. En intermedio empezamos ya a poder hablar, no obviamente que de la perfección, hablamos y empezamos a escribir de una manera más profesional, de una manera más clara, no sin tantos errores. ujú, En intermedio. Luego tenemos un nivel de intermedio avanzado, bueno, upper intermedio, intermedio avanzado. sí, Así empezamos de verdad a pulirnos, a mirar, entender mucho más las conversaciones sin importar que sean rápidas o despacio. Se hace un nivel de gramática de producción escrita y verbal de una forma mucho más como avanzada. sí, Y finalmente tenemos el nivel de avanzado, totalmente avanzado. Entonces aquí ya definitivamente podemos entender o trabajamos en entender diferentes tipos de acentos también. O sea, ya empezamos y a hablar, a aprender qué es el ritmo, el estrés de la lengua. sí, Es decir, en inglés no hay tildes, entonces, pero sí hay, digamos, entonaciones, digamos, nación, acentos, aunque no se vea. Entonces empezamos a aprender cómo comunicarnos de una manera mucho más clara para un nativo, ¿no? Porque a veces, perdóname que hoy tengo un poco de gripa, porque a veces cuando las personas nativas nos escuchan hablar, no nos entienden. Y no es porque nuestro vocabulario esté mal, es porque estamos pronunciando con la entonación que no es. Es correcto. como, esto es un ejemplo que yo siempre digo y les digo, ¿qué tal si yo te digo, eh, quiero empanada con ají? Tú me entendiste, quiero empanada con ají. Ajá. Así es como hablamos, entonces suena como, espera, ¿qué dijiste? Está Entonces bien. eso Ajá. es un ejemplo Sí, que siempre doy. Así es, entonces esas cositas hay que ponerles atención y trabajamos en eso en Advanced y también, bueno, la parte de escritura. También tenemos luego la preparación de examen internacional de IELTS,
que es donde, como tú dices, se les enseña las estrategias específicas de cómo responder lo que el examen quiere de ti. Ok. Entonces, y bueno, eso ya es tanto los niveles que me pedías. Y tienes toda la razón con el tema de la progresión. No le puedo demostrar progresión a un estudiante que lleva un año en el mismo nivel, Mm. porque es posible seguir avanzando de nivel cada mes aquí en Australia. Sí, Entonces, llegas en un nivel y al siguiente mes en tu próxima evaluación puede que seas promovido. Entonces, mm, si cada mes me dan la oportunidad, yo estoy trabajando en mi inglés, pues no le hace sentido de progreso a mi visa que yo esté un año en elementario, ¿verdad? Entonces hay que correcto. ir progresivamente y tampoco es que sea de mucho afán, que tengamos un tiempo, que tiene que ser en un mes, no, Mm, pero ya en un año, en un contexto donde el inglés es nuestro diario vivir y en clases de inglés casi diarias, pues sí, se espera que haya un avance en un año mínimo de un nivel. sí, sí. Así Sí, si no es. está perdiendo el tiempo, no está yendo a clase o algo está pasando. Así es. Esa misma persona, Julián Rojas, nos pregunta, ¿es posible saltar de un curso de inglés a un degree en universidad? Saltar es el término que hay que analizar. O sea, si el contexto puede ser, si yo termino un curso de inglés, puedo empezar un curso universitario con otra visa. Sí, siempre y cuando cumpla los requisitos de ingreso a la universidad. ¿Sí? Que en uno de ellos está la prueba de inglés. Dos, si yo puedo hacer una visa con los dos cursos, puedo hacer un curso de inglés y de una vez presentar la aceptación para un curso universitario en una sola visa, también, eso también es viable. Pero ya tocaría mirar cuáles son las circunstancias específicas, cuál es el nivel de inglés y si de pronto es primero mejor estudiar inglés y luego cuando ya tenga el nivel, estando acá, decidir qué quiere. Y hay algo muy importante es, una vez decida que quiere, saber cuál es el portafolio de opciones que hay en Australia de instituciones educativas que ofrezcan ese curso y si cumple los requisitos, tanto de inglés como financieros. Porque, como todo, los proyectos que uno tiene normalmente necesita un componente financiero. Y si el componente financiero no está, pues no es viable. O a veces es viable a través de lo mismo que les expliqué hace un rato, a través de créditos o apoyo de un familiar. Gracias, Bien, Julio. Bueno, tenemos una última pregunta, pero yo creo que ya la respondimos un poquito ahí. Como tú mencionaste, esta información es muy general. Para tener información más personalizada de nuestro país, de nuestro perfil, de nuestra edad, es mejor definitivamente contactarse porque todos son diferentes de acuerdo al perfil del estudiante. correcto. Pero la última pregunta es, ¿cómo está Perú? ¿En qué nivel de riesgo se encuentra Perú? ¿Y qué me pedirían ahora para tener una visa de estudiante? Ok, eso depende del curso que vaya a desarrollar y depende también el nivel del país. No me lo sé de memoria. Lo que podemos hacer es, si, si esta persona está interesada en conocer sus posibilidades, podemos hacer una reunión inicial de asesoría para la visa de estudiante y ahí revisamos todos esos aspectos y le podemos contestar eh, cuáles son los requisitos específicos, si son financieros y si necesita prueba de inglés o no, si va a estudiar algo diferente a inglés. Entonces la invitación es para que, me imagino, vamos a dejar los links tanto de Ashley College como de nosotros para contactarnos y hacer una cita tanto para la solicitud de una visa de estudiante que no tiene costo la asesoría o para algún aspecto migratorio que quieran contemplar conmigo, que sí ya tiene un valor porque es una asesoría puntual para efectos de migración. O sea, Perú, nivel de riesgo 3, Eh, más o menos. Creo que sí. No estoy seguro y no me gusta, pero le podemos contestar a la persona ahora, le dejamos el mensaje de cuál nivel es una vez revise. Acá en el college, pues nosotros pues es enera, pero acá en el college consideramos a Perú nivel 3. Nivel 3, ok. Pero hay que revisar. Hay que Yo revisarlo. siempre, es decir, en esto hay algo que aprendí muy temprano cuando empecé a trabajar en el aspecto migratorio, es que a pesar de que uno sepa de memoria algo, es mejor ir a la legislación y verificar otra vez antes de, para estar seguros que cumplimos con todo, porque a veces uno se confía. Ese es un error muy común en esta área, la confianza de la información por memorización. Pero es mejor siempre verificar que está diciendo uno que lo que uno dice de memoria está en la legislación vigente. Muchas Pero, gracias, Julio. Bueno, tengo un comentario
que es muy válido, lo vamos a leerlo y vamos a cerrar con él, te prometo. Dice, Vale. quería ir a estudiar inglés en Australia, pero las agencias con las que apliqué para irme para Australia bueno, me lo hacía prácticamente imposible. Mira que a mí me pasó. Yo también, obviamente, uno en su búsqueda cotiza con muchas agencias porque es gratis la asesoría para el estudiante, para su perfil. Y a mí me pasó lo mismo. Yo dije, coticé con un par de agencias y dije, no, esto está imposible. Me lo están haciendo básicamente imposible. Lo que pasa es que ellos, entiendo, y es el trabajo de las agencias, y es proteger el riesgo de la visa. Y me imagino que cuando decimos imposible es porque me toca traducir esto, traducir aquello, un montón de documentos, pero es cuestión de organizarse. Y luego hablamos de la solvencia económica, pero como ya nos contaste, Julio, y es como la verdad la mayoría de nosotros, y gracias por mencionarlo, la mayoría de nosotros venimos como un poquito de ahorros, un poquito de crédito, un poquito de apoyo de la familia, porque la ventaja de Australia es que nos deja trabajar, estudiar y trabajar, y uno alcanza a pagar esos créditos. La verdad es que lo podemos hacer, pero es algo que tenemos que tener el objetivo, como tú mencionas, el objetivo para saber de, bueno, eso es lo que yo quiero hacer y voy a trabajar para lograr mi objetivo, porque al principio suena imposible. Ya cuando conocí ahí en grupo y empezamos a trabajar, que fue un proceso, porque yo vine con ustedes, recuerdo, y vine en pareja, entonces la solvencia económica que yo demostré, a pesar de que no la creían ustedes muy profesionales, me dijeron, lo mejor es hacerlo. Sí. Y la solvencia económica para dos personas es un montón de dinero que en nuestros países latinos es dificilísimo de conseguir. Pero yo me abría la mente y dije, es mi objetivo y de algún lado vamos a reunirlo y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Es el último papel que presentamos, el último documento, pero lo hicimos. Y aquí hace 2 años, hace casi 2 años estoy en Australia. Y de verdad, yo quiero agradecer a IEM Group por su asesoría, porque profesionalmente, pues personalmente vine con ustedes y vine en pareja, que también es muy bueno así. Decir que me sentí muy apoyada y que siento que el proceso, aunque suene imposible, se puede hacer. Sí. Hay que, para corroborar lo que acabas de decir, y gracias por los comentarios, hay que tener dos cosas muy presentes. Uno, la viabilidad del proceso, darle la viabilidad en términos de que cumplo con los requisitos para la solicitud de la visa. Y segundo, ser realista con el tema financiero. Es algo muy importante. Ahora, mucha gente dice, no, es que no tengo la posibilidad de hacerlo porque no tengo el dinero. Pues normalmente habrá personas que tienen esa fortuna de decir, yo tengo todo esto aquí sin hacer nada, tengo este dinero guardado en el banco, lo cual es muy difícil. Pero normalmente cuando hacemos un proyecto siempre el recurso financiero hay que conseguirlo, especialmente cuando la diferencia de cambio de moneda es tan alta comparado el dólar australiano con las monedas en Latinoamérica. Entonces, pero es posible y tú eres una manifestación de eso. Es posible, Muy bien. claro que sí. Entonces, el nivel de riesgo del país en realidad es algo que se tiene que analizar, pero no quiere decir que no podamos aplicar. Claro que no. Claro que no. Entonces, todos podemos de verdad mirar nuestro perfil, tener la asesoría estudiantil y definitivamente decidir ya con una asesoría si es viable o no es viable para nosotros. Correcto. E ir al sitio adecuado a recibir el aprendizaje. Entonces, si es el sitio para aprender inglés, pues obviamente Ashley College es el destino en Sydney que tienen y por los resultados que ofrecen con los diferentes niveles de cursos de inglés que existen. Entonces, la invitación es, si quieren estudiar inglés, pues Ashley College en Sydney. Nosotros, pues obviamente lo recomendamos. Nuestra experiencia de nosotros como agencia con ustedes ha sido muy positiva y el feedback de los estudiantes es muy bueno. Por eso lo recomendamos también. Muchas gracias. Véame a mí aquí trabajando en Ashley College. También fui una. Entonces, bueno, un gusto, gracias por este tiempo, Julio. De verdad ha sido muy valioso esta información. Y nada, muchas gracias a los estudiantes que nos están viendo, a las personas que están por ahí. Quedamos atentos a recibir cualquier pregunta. Por los comentarios estamos enviando también el link para escribirse para hablar de los casos particulares. Bien, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos en una próxima oportunidad, Julio. Que tengas un feliz día. De Gracias, igual chicos. manera, que estén muy bien. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.